Estamos enganchados con el doctor Ernesto Bustamante, especialista en salud pública, al cual le pedimos la verdad sin anestesia. Doctor Bustamante, ¿cuál es la realidad del rebrote? ¿Estamos en rebrote? ¿Cuál es la realidad de la situación de las camas UCI en el norte del Perú o en Lima? Buenos días. Buenos días, Philip. Gracias por la llamada. Bueno, la realidad es que parece que estamos en rebrotes locales, que si no son atenuados rápidamente y efectivamente, pueden convertirse en pequeñas olas regionales que no constituirían pues lo que sería una ola nacional, que es lo que todos tememos, porque no tenemos la capacidad de respuesta hospitalaria para poder tener para poder atender a una gran masa de pacientes, ¿no? Ahora bien, cuando uno escucha a la doctora Mazzetti, a uno le quedan más dudas que certezas, porque estamos llenos de condicionamientos de podría, habría, sería, y básicamente de lo que hablan no es de lo que está pasando, sino de lo que podría pasar con la vacuna. Yo quiero, antes de llegar al tema de la vacuna, explicarle a la gente qué va a pasar en los próximos días en donde la gente va a salir a la calle, porque, doctor Bustamante, tienen que trabajar, tienen que ir a comprar, tienen que ser plantes, tienen que subirse al metropolitano, estoy hablando de Lima, tienen que subirse al tren eléctrico, tienen que subirse a la combi, tienen que ir al mercado. La vida cotidiana de la gente es lo que es aquí en Arequipa, en Chiclayo, en Cusco, en Puno, en todos lados. Y el hacinamiento que se da en Lima no es el hacinamiento ni de Miami ni de Londres. Entonces, ¿qué es lo que usted vislumbra en las próximas semanas para con el rebrote? Yo vislumbro un aumento de rebrotes locales, de brotes locales, que no van a poder ser controlados. No veo evidencia que haya la capacidad para poder controlar esos rebrotes. A mí me preocupa mucho la manera como da su discurso la doctora Mazzetti, nuestra ministra de Salud, porque si bien es cierto el ser ministro es una responsabilidad de corte político, cuando ella habla desde la cartera de salud, yo creo que debe hablar como técnica antes que como ministra política, digamos, y no enfatizar tanto el tema comunicacional bonito, sino decir la verdad cruda y dura, tal como es, porque eso es lo que va a evitar que la gente se enfrente a pecho descubierto, sin saberlo, a un virus que lo puede matar. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, no estamos detectando. ¿Cómo podríamos decir que hay un rebrote? Ahora lo que estamos haciendo es contando muertos o contando gente que ocupa camas UCI. Pero esa es la manera tonta de hacerlo. La manera inteligente es contemos quiénes están infectados, porque eso ocurre 2 semanas antes de que la persona pueda llegar a la cama hospitalaria. Pero para contar infectados, pues estamos usando todavía las pruebas rápidas. Es lamentable, pero ayer el 12 de este mes, anteayer, se hizo 11.000 pruebas rápidas. Y el día previo 9.000 y pico, y ayer 9.000 y pico. Entonces, seguimos haciendo pruebas rápidas. No, rápidas. Y rápidas, las serológicas rápidas, las malas, las que no sirven para detectar virus. Y se usan para eso. O sea, así estamos contando los positivos, con pruebas rápidas. Hoy, 10 meses después de que ya se le advirtió al Ministerio de Salud que esas pruebas no sirven para ese propósito. Entonces, yo no entiendo. En este momento, claro, usted me dice sí, porque las camas UCI están siendo ocupadas, es verdad, pero estamos viendo el final de la película. ¿Por qué no nos enteramos al inicio de la película? Contemos bien los infectados, en vez de ponernos a contar los muertos, que es lo que hicimos durante toda la pandemia. Hemos contado SINADEF, hemos contado los muertos, ahora nos anticipamos a los muertos un poquito viendo la ocupancia de las camas UCI, pero por favor, lo importante es saber quién está infectado para que esta persona pueda tomar las previsiones y deba evitar caer en una cama UCI, ¿no? Por ejemplo, recibir oxígeno medicinal fuera de UCI, previo a ingresar a un hospital o ocupar una cama hospitalaria. Y todo eso se tiene que hacer detectando, pero no estamos detectando. Estamos usando pruebas moleculares en muy pequeña cantidad. Más es lo que se hace en pruebas moleculares en el sector privado. Y cuando vemos las pocas pruebas moleculares que se hace
en el sector público, que son como 5.000 o 6.000 al día, hay un incremento de positividad, hay un incremento. Lo poco que se hace arroja incremento. Cuando uno mira las pruebas rápidas, no se ve incremento. Y justamente porque las pruebas rápidas no sirven. Y ahora, más, si doctor, privado, hay incremento más notable que la del sector estatal. Ahora, vamos al tema de la vacuna. El tema de la vacuna ha sacado a la gente de lo real, lo que va a pasar en este mes de diciembre, febrero, marzo. Claro, pues, lo real. Están engañando. Entonces, están engañados. Yo pido que usted se dirija en este momento hacia amas de casa, señoras, adultos mayores, porque mucha gente ya sigue saliendo a la calle y regresa a una casa. Por dar un ejemplo, algunos empleados del hogar, algunas personas que trabajan en una empresa, que tienen un trabajo, a decir, formal, salen a la calle el fin de semana, se van al supermercado, se van a tal, y regresan a trabajar sus compañeros de trabajo. Entonces, número uno, el tema de la gente que tiene contacto con los adultos mayores. Sigue trabajando normal y siguen regresando normal. Y ya no hay pruebas moleculares y la gente cree que esto ya pasó. Cuando no ha pasado, te puede dar otra vez en tu propia casa porque el chofer de la casa salió y te da. El guachimán del edificio, a la hora que te saluda, el guachimán se fue el fin de semana y el guachimán te contagia y te contagia a todo el edificio. Igual en un trabajo como el nuestro, que somos 25 personas, viene uno y puede contagiar a los demás, porque entró al baño, se sacó la mascarilla y respiró en el baño, entra otro y así sucesivamente. Entonces, un poco recordarle a la gente, le agradecería, doctor Bustamante, cuáles son los cuidados que hay que volver a tener como el primer día. Bueno, usted va a decir un trabajo como el suyo, o sea, periodismo. Usted debe saber que hay una redacción de un diario muy conocido que en este momento está con una cantidad de positivos, pero increíble. Eso no ha sido noticia porque me imagino que... El Trome, para ser más claro, el diario más leído del Perú. Ya, yo no lo digo porque, claro, tuve alguna participación privada en eso y no puedo comentar. Pero hay más de 12 personas que de pronto salieron positivas. Y eso es algo que es producto precisamente de la falta de cuidado o del hecho de que algunos de estas personas fueron a cubrir las marchas hace unas semanas. Entonces, y así como estos eventos, por ejemplo, en esta redacción, hay muchos otros a nivel privado, pero que no forman parte de la estadística del Ministerio de Salud. Los laboratorios privados informan vía un sistema especial al ministerio, pero el ministerio no publica esa data, solamente se basa ni siquiera publica la data de las regiones. Entonces, contestando su pregunta, Philip, ¿qué debemos hacer nosotros? Uno, no podemos confiarnos en la vacuna, porque claro, se nos ha mentido tantas veces. Hace meses que el entonces presidente, señor Martí Vizcarra, dijo en repetidas oportunidades, esperemos unos mesecitos, ya va a venir la vacuna. Este año ya llega, por este año 2020, ya habrá vacuna. Mentira. Hasta hace una semana el presidente Sagasti y la ministra Massetti decían, bueno, van a venir 50.000 dosis de vacuna a manera de prueba de Pfizer. Mentira, no van a venir. Si vienen, vendrían a fines de enero y eso. Yo pienso que no vienen todavía. Y el resto de las vacunas, pues, no se ha firmado acuerdos serios, no se han cerrado acuerdos. Lo que se ha hecho es intenciones, cartas, acuerdos marco, pero las empresas privadas no funcionan en función de acordes, en términos de acuerdos marco. Esos son términos del Estado. La empresa privada funciona, ponme la plata y ya tienes contrato firmado. Así es. Y simplemente... Más, doctor, una cosa es una opción de compra donde tú te pones en la cola por la importancia, por dar un ejemplo del tamaño de la compra. The Economist, que no es Bustamante, ¿no es cierto? Porque va a decir, no, Bustamante ahora está con Keiko. Bueno, lo mismo lo dice el doctor Hernández, que no está con nadie, lo mismo lo dice el doctor Gotuso, que no está con nadie, lo mismo lo dice el propio asesor del directorio en ese momento del Seguro Social, que es el señor Ugarte, que ha sido ministro de Estado y que ha sido un hombre con COVID. Dice, no hay frío, no hay capacidad de poder, cadena de frío, capacidad de almacenamiento y distribución, y todos concluyen en que esto es una situación incierta entre el segundo trimestre, es decir, abril, o comenzar en el mes de junio. Y The Economist, que no son ninguno de ustedes, dice que el Perú lo va a tener en el año 2022. Claro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay que cuidarse ahorita, no el 2022. Hay que seguirnos cuidando con medidas de contención, como es la barrera, es decir, usar una mascarilla y usarla bien. 2, tener distancia interpersonal. 3, evitar aglomeraciones, especialmente aquellas en lugares cerrados. Y 4, practicar higiene de manos. Eso tenemos que hacerlo, pero la gente se está descuidando, porque la gente cree ahora, por la propaganda, porque no hay otra forma de describirla, propaganda malsana del gobierno, en el sentido de que habrá vacuna. Entonces dicen, oye, ya, pues ahorita viene la vacuna en enero. Mentira, ¿no? El señor Reuche, que no es médico, que es miembro del Comando Vacuna, el señor Prato, que es miembro del Comando Vacuna, han dicho claramente: lo que el Perú ha hecho es insuficiente, los demás países de Sudamérica lo han hecho bien y nosotros lo hemos hecho. Claro. Por supuesto, el señor Neuhaus, que está haciendo política, no sale y no dice nada. Pero para que haya salido el señor Prato y el señor Reuche, le han dicho, oye, sal tú y dilo. Si no lo dices, lo diremos nosotros. Entonces, ¿qué cosa está pasando en la realidad? Que el gobierno miente y oculta la verdad. Así es. Así de claro. Está tratando de infundir una falsa seguridad, porque eso es lo que da tranquilidad, entre comillas, tranquilidad hoy a la población. Pero a mí me parece eso una política errónea. Yo no sé a quién se le ocurrió eso desde la época del señor Vizcarra, y hasta ahora se sigue practicando. Es decir, oye, dile algo que los tranquilice, simplemente para que tengan optimismo, para que puedan dormir tranquilos. No, uno quiere dormir tranquilo conociendo la verdad, no conociendo lo que puede ser. Y es verdad que nosotros somos uno de los pocos países en Sudamérica que no han sabido negociar. Son 3 países los que no han sabido negociar. Venezuela... Mire, doctor, perdón que lo interrumpa. En este momento, o en otro medio de comunicación, jefa del gabinete, o sea, la señora Violeta Bermúdez, dice, no asegura tener vacuna para el segundo trimestre. Y el señor viceministro dice, estamos negociando con 20 laboratorios. O sea, negociar con 20 es negociar con ninguno. O sea, estás poniendo órdenes de compra al barrer. A ver qué te toca. Y lo dice el señor viceministro Luis Suárez. O sea, estamos en una mesida, doctor. Eso es lo que está pasando. Así es. Le llaman negociar a lo que no es, pues, o sea, poder hacer negociar en el Estado o negociar entre calichines o entre amateurs. Pero en una empresa privada o en una empresa farmacéutica gigantesca, negociar es, estos son términos de mi contrato, yo necesito que me pongas esto en garantía, acá está su depósito, señor, perfecto. Eso es negociar. Y eso lo ha hecho Chile, Argentina, Brasil, Además, Ecuador, Colombia. No puede ser que Perú no haya podido negociar. En algún momento de su carrera, usted que es biólogo, tiene que haber trabajado en un determinado hospital que ha tenido que hacer compras de camas UCI. La cama UCI es como para una empresa como la nuestra comprar una computadora para editar. Es como una panadería comprar un horno. Es algo hiperelemental la cama UCI de cuidados intensivos. Entonces, claro, una cama tiene que ver con una cama médica que tiene los reclinadores, tiene que ver con los monitores de respiración y de oxígeno, con el tema del pulso, con el tema del oxígeno, y en este caso de la UCI tiene que tener además el respirador. Eso es una cama UCI. ¿Por qué no han comprado 3.000 o 4.000 en lo que va del año? Porque si hubieran llamado a los directores de la Clínica Delgado, de la Clínica Internacional, de la Clínica Sana, de la Clínica San Felipe, de la Clínica Internacional, de la Clínica Americana, esos señores compran camas todos los años y pueden haberles dicho, estos son los mejores proveedores, pones en una fecha cierta una orden de compra con una garantía, giras el cheque, lo subes a un avión en cualquier lugar del mundo. Si son alemanas, vendrán del aeropuerto de Frankfurt. Si son camas americanas, vendrán del aeropuerto de Dallas. Y si son camas UCI de Sudáfrica, vendrán de Johannesburgo. Explíqueme por qué no se ha podido comprar 3.000 o 4.000 camas UCI en 9 meses. Bueno, por la misma razón por la que no se ha podido comprar pruebas moleculares, no se ha podido comprar plantas de oxígeno, simplemente por incapacidad, por ineptitud, o porque a lo mejor pues no les pagan la coima que ellos están pidiendo. Tengo que hablar así, disculpe, suena duro, pero lamentablemente hay evidencias fuertes para sostener que
en el sector salud en los meses anteriores ha habido ese tipo de requerimientos antes de que una compra se pueda concretar. Y cuando eso ocurre a costa de muertes, realmente estamos hablando de un delito mucho más grave, ¿no? Entonces yo pienso que es eso. Evidentemente no se le ha consultado, por ejemplo, como usted bien dijo, a los directores de las principales clínicas privadas de Lima, que estoy seguro en 3 días hubiesen coordinado la compra. Ahora, es verdad que una cama UCI no es solamente la cama, el respirador, el tanque, no. También se requiere un equipo humano especializado. No hay suficientes intensivistas, pero sí ha habido suficientes meses como para entrenar a otros médicos que tienen especialidades parecidas, como por ejemplo anestesiólogos, internistas, para que adquieran algunas capacidades que le corresponden a los intensivistas y que sean capaces de administrar no 1.500 sino 4.000 camas UCI cuando éstas se requieren. Doctor, todo ese tiempo se ha perdido. Le cuento algo, doctor. Yo soy hijo de enfermera. Mi mamá tiene 83 años. Y me cuenta que ella, para ser instrumentista, también sigue un curso para poder atender en el momento que están operando a una persona en un tema de alta complejidad. Y para seguir el curso de cuidados intensivos, cualquier enfermera no va y entra. También sigues un curso. Y le estoy hablando que mi mamá ha dejado de ser enfermera hace 45 años y 50. Eso es de toda la vida, de toda la vida. Tampoco se ha hecho. Y para colmo tenemos plantones en los hospitales del Ministerio de Salud de doctores que piden que les den el bono, que los nombren, que les den equipos de protección especial. Y eso no lo toma la prensa. No les pagan sus sueldos de 3 meses a muchos. Eso es grave. Y sale el doctor Ugarte y dice, vamos a necesitar 40.000 especialistas en salud para poner la vacuna. ¿De dónde van a salir 40.000? Si los que están ya no quieren regresar porque no les pagan. Claro. Entonces, estamos... Yo creo que, por ejemplo, se ha cometido un grave error en preparar lo que se llama campaña de vacunación. Eso lo haces cuando tienes la vacuna lista y la logística armada. Lo que hay que hacer es un programa de vacunación y programar escenarios distintos, con vacuna que requiera menos 70 grados, vacuna que requiera menos 20 grados, vacuna que requiera acrogrados, y esos escenarios trasladarlos a planes dentro de un gran programa. Y estar listo para cuando llegue la vacuna. ¿Cuándo llegará la vacuna? Eso debe encargarse otro sector del ministerio, que es el que hace las negociaciones. ¿Sabe, doctor, lo que acaba de declarar hace 5 minutos el señor viceministro? En cualquier momento tendremos novedades. Lo acaba de declarar ahorita. En cualquier momento. O sea... Eso tiene que ser todo. Pero estamos hablando de una tragicomedia. Porque lo cierto, doctor, es que el gobierno ya ocultó 50.000 muertos. Que en la zona rural, cuando la gente se ha subido al transporte interprovincial, no es que se ha quedado en Ayacucho, han subido a las alturas de Ayacucho, no es que se han quedado en Andahuaylas, se han subido a las alturas de Apurímac, no es que se han quedado en Cajamarca, han subido a las alturas del segundo o tercer depósito más pobre del Perú, que es Cajamarca, y así ha pasado en la selva y en la... Entonces, cuando han subido al pueblito de 200 personas y se han muerto 10 o se han muerto 5, eso no están en ningún conteo. O sea, ese es el drama del Perú, que se ha ninguneado la muerte de la gente. Sí, totalmente. O sea, en Estados Unidos hoy se habla de 3.000 muertos diarios, pero ahí no te esconden, pues. Y si hay un subconteo es mínimo. En el Perú, en cambio, es que, Philip, hay que tener en cuenta una cosa. Una de las grandes razones para el hecho de que la diferencia entre los confirmados por COVID, que son 36.000 hoy en día, y el exceso en SINADEF, que es 88.000, es porque la manera como se confirma o como se trataba de confirmar era con prueba. Entonces, claro, cuando estábamos en el muerto 15.000, por ejemplo, y aparecía un nuevo fallecido, claramente COVID, pero le hacían una prueba rápida hasta post-mortem y encontraban negativo, un falso negativo. Entonces no lo podían clasificar como confirmado y pasaba a ser del grupo SINADEF. ¿Te das cuenta? O sea, justamente este tema del usar las pruebas incorrectamente ha repercutido no solo en que la gente se muera, sino también que ni siquiera pueda ser clasificada adecuadamente una vez que murió. O sea, ni siquiera tiene
la dignidad de poder ser clasificado con la causa de muerte que le corresponde. Y naturalmente eso refleja en las expectativas y en las estadísticas y en las proyecciones que como país hacemos ante el resto del mundo. Entonces, claro, naturalmente no nos enseñan ni las compañías que hacen vacunas, porque no sabemos contar nuestros muertos, evidentemente dirán estos, a lo mejor no vamos a negociar por gusto. O sea, los fabricantes de vacunas tienen que negociar con 180 países. Y la verdad que si viene un país chiquitito y que encima no es serio para su procedimiento de negociación, pues no nos van a prestar la mayor importancia, ¿no? Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Hemos tenido países más pequeños que nosotros que han tenido éxito en la negociación de ponerse en cola en la vacuna. Nosotros no. Y eso es una irresponsabilidad cuando uno es gobernante. Si uno tiene a cargo una cartera o tiene a cargo un país, especialmente la salud pública, y prevenir la muerte de miles o cientos de personas en el futuro, la verdad es muy irresponsable lo que se ha hecho en términos de no saber negociar, hasta ahora, no saber negociar la compra de vacunas, y en este momento ya es tarde. En este momento todos los que han demostrado eficacia y los pocos que están por llegar a mostrar eficacia ya tienen su producción comprometida. O sea, ¿qué cosa vamos a negociar? Si ya todos han firmado contrato con gente para entregas hasta el tercer trimestre del año 22. O sea, tiene razón The Economist cuando pone año 22 de manera genérica, porque no vamos a llegar. Así negociemos bien. Hoy es tarde. Correcto. Muy amable, doctor. Buenos días. Gracias, Philip. Buenos días. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.